Hola, un caluroso saludo a todos y todas en general. Para el día de hoy, en este canal La Boca del Ciego, queremos conversar acerca de la obra de Mario Mendoza que se llama Aquelarre, producida bajo el sello editorial de Planeta. Contiene 421 páginas en esta edición que tengo, que es, creo, de las más bonitas que hay. Son 20 capítulos. Cada capítulo está narrado desde tres focos distintos. Tiene tres narradores distintos y así durante los 20 capítulos. Al final, Mendoza teje todo un relato, una urdimbre a través de la cual nos vamos a enterar del Shabbat, ¿verdad? Bienvenidos, comencemos. Jules Michelet decía: todo pueblo primitivo tiene el mismo comienzo. Lo vemos en los viajes. El hombre caza y combate. La mujer se ingenia, imagina, engendra sueños y dioses. Cierto día es vidente, tiene las alas infinitas del deseo y del ensueño. Para contar mejor el tiempo, observa el cielo, pero la tierra no está por ello menos en su corazón. Con los ojos bajos sobre las flores enamoradas, ella misma joven y flor, la mujer traba con las flores un conocimiento personal. Es mujer y les pide que curen a los que ella ama. Esta pudiera ser la síntesis del libro de Mario Mendoza. Lo que nos vamos a encontrar aquí es nuevamente la narración de la sibila, de la hechicera, de la bruja, de la heresiarca de la Edad Media y otras épocas anteriores. Esta novela es la mezcla de muchas cosas, esa principalmente, pero además es una novela policíaca porque se suceden un montón de crímenes en una zona de tolerancia en la capital colombiana, y asimismo los protagonistas deben apelar al consumo de sustancias, de pócimas, de plantas, de ciertos alimentos que les permitan vincular esos dos mundos que en principio no se tocan. Es decir, esta novela es un caleidoscopio donde hay múltiples relatos que se están entrecruzando a sí mismo como un juego de espejos, ¿verdad? Y termina al final habiendo una polifonía y una polimorfía que es bastante interesante. En esta novela fundamentalmente hay 4 personajes. 3 hacen las veces de narradores. El cuarto, que apenas y se deja ver, es el antagonista, el asesino. Sus apariciones son fugaces y desaparece sin dar rastro alguno. El primero, Lázaro Bautista, es quien narra en primera persona. Es alguien que está en permanente transformación. En alguna época practicó medicina con cuerpos muertos. La intención que tenía era prolongar la vida después de la muerte. Una cosa semejante a Frankenstein, una cosa semejante a la isla del Dr. Moreau, ¿verdad? Luego descubre su error y la culpa lo hace irse en un viaje a Oriente donde encuentra la introspección, la reflexión, la meditación, y así se convierte en sacerdote. Y de regreso se hará sacerdote católico y se irá por allí tratando de salvar las almas de los seres atosigados por presencias que les invaden a sí mismos. Al final logra por fin hacer un exorcismo y liberar un cuerpo de esas presencias malignas. El grave problema es que los resultados no son tan placenteros. El segundo personaje de esta novela aparece contándonos su versión en segunda persona. Su nombre es Frank Molina.
Frank Molina ha aparecido en otras novelas de Mario Mendoza, Lady Masacre, La melancolía de los feos y El diario del fin del mundo. Es un ex periodista, alguien que fue lanzado de su periódico por tener problemas con el alcohol y las drogas, y entonces a partir de este hecho se convierte en investigador privado. En esta ocasión, en este relato, la policía lo busca para que les ayude a desentrañar el caso. Hay un extraño asesino en serie que se ha ensañado con las prostitutas del barrio Santa Fe en Bogotá, y no pueden encontrar una sistematicidad en las muertes, así de que buscan a Molina para que les ayude. Molina es un ser bipolar. Dentro de él hay un conflicto en permanente ebullición todo el tiempo. Se medica, ¿verdad? Y la medicina que consume, la consume con el ánimo de ganar un cierto equilibrio y no dejarse raptar por las fuerzas que pretenden invadirlo. Molina es un ser muy juicioso, muy estudioso, un lector ávido, y por eso puede intentar acercarse al asesino, intentar descubrir quién es, dar un paso adelante del asesino. El problema es que cuando se está acercando al asesino se identifica tanto con él que le llama su alma gemela. El último personaje fundamental en esta historia se llama Leticia Almanza. Ella es una mujer que tiene unos extraños poderes. Empieza estudiando arte, pero no quiere estudiar arte sencillamente para expresar lo que tiene que decirle al mundo, sino que quiere estudiar arte para tratar de cambiar el mundo. Siente que la sociedad vive en una inercia estúpida y entonces quiere, a través de su arte, lograr que la gente reaccione. Hace un evento con unos compañeros y entonces terminará presa porque el evento se raya en el delito y bueno, termina presa. En la prisión conocerá a una mujer que le ayudará a meditar, que le ayudará a reflexionar, que le ayudará a desdoblarse, y poco a poco se interesa por la parapsicología y estos temas, y descubre que en vidas pasadas fue una bruja y que tiene poderes extrasensoriales súper especiales. Ella puede curar a través de la hipnosis, ella puede hacer de medium, y entonces empieza a quiere descubrir quién es el asesino de las prostitutas, y a través de cartas, a través de anuncios, quiere decirle a Frank Molina quién es el asesino, quiere alertarlo porque sabe que el asesino puede causarle muchísimos problemas. Mendoza despliega un montón de piezas en narrativas que poco a poco va juntando, va armando, va creando toda una arquitectura que al final pues nos da una obra bastante sólida, ¿cierto? Esta, como casi todas las novelas artísticas, pues tiene influencias. Vamos a tratar de señalar algunas influencias que vemos en la obra de Mario Mendoza, las que a nuestro juicio son las más determinantes. Toda obra artística está influenciada por otros. Esa es una verdad de apuño en temas de arte, ¿verdad? Y hay algunos autores, escritores, que sencillamente escriben queriendo evitar que los lectores perciban cuáles son sus influencias. En el caso de Mario Mendoza, él no quiere evitar que se descubra, más bien como que lo hace abiertamente, y creo yo que pretende hacer un homenaje a estas influencias que se pueden percibir en su obra, ¿verdad? La primera y más determinante es la de Robert Louis Stevenson. Recordemos que en el año de 1886 Robert Louis Stevenson publica una obra maravillosa, una pequeña novela de escasas páginas que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Esta novelita revolucionó la Inglaterra de su época. Al cabo de pocos días se la veía en muchos teatros, la representaban en toda parte y la sociedad inglesa empezó a interiorizar al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. El Dr. Jekyll es un científico que hace experimentación científica con su propio cuerpo, toma la química para ver qué efectos produce en su propio cuerpo y descubre una fórmula que cambia sustancialmente su cuerpo, lo vuelve otro ser humano, otro que es violento, que es agresivo, que hace todo lo contrario a lo que hace él. Es decir, el Dr. Jekyll son dos. A partir de Hyde, es decir, Hyde es la zona oscura que todos tenemos, ¿sí? A partir de Stevenson, la dualidad es una constante en la literatura. Hay unas sombras ocultas que están luchando por salir y que definitivamente en determinados escenarios y contextos logran salir, ¿verdad? Podemos decir entonces que Jekyll es víctima de sí mismo, de una fuerza que él potencializó y se salió de control y se convirtió en otro ser humano, otro ser que no respeta los convencionalismos establecidos y los transgrede violentamente. Bueno, pues los personajes de Mario Mendoza son tal cual. Cada uno de ellos está desarrollando un conflicto interno con sus zonas más oscuras, ¿verdad? Hay una pugna de ellos interna que está tratando de buscar un equilibrio y casi siempre se decanta por la zona más oscura. Es decir, otra vez Hyde vuelve a salir ganador. El profesor Antonio Ballesteros de la Universidad Complutense de Madrid escribió un famosísimo libro que se llama Narciso y el doble en la literatura fantástica. La tesis central de este libro es preciosa. Él sostiene que en la Inglaterra victoriana, la Inglaterra esta que está en pro de la revolución industrial, surgieron muchas fábricas y al lado de las fábricas hubo muchísima prosperidad y esa prosperidad supuso la riqueza de algunas personas. Esto quiere decir que empieza a imponerse un modo de ser inglés, un modo de ser gentil, un modo de ser cortés, un modo de estar bien vestido en sociedad, de comer bien, de visitar los mejores lugares, etcétera, etcétera. Pero asimismo, esa misma sociedad produce la contraparte, produce un mundo paralelo donde hay atraso, hay crimen, hay suciedad, hay desempleo, hay miseria y obviamente hay asesinatos. Entonces, Antonio Ballesteros sostiene que las novelas que se produjeron en este periodo todas manifiestan eso que se llama el fenómeno del doble. La lucha interior que tiene Jekyll con Hyde está reflejada en otras grandes obras de la misma época. Frankenstein, por ejemplo, Alicia a través del espejo, El retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Drácula, El hombre invisible, etc. En todas hay una bipolaridad, un juego de espejos donde fuerzas poderosísimas se enfrentan a otras fuerzas dentro de los seres humanos y pugnan por salir. Obviamente el personaje fundamental en el que está basada la novela de Aquelarre es Jack the Ripper. Jack the Ripper o Jack el Destripador es un personaje mítico, sumamente interesante. Tan solo 2 años después de la publicación de la historia de Jekyll y Hyde, empezaron a aparecer unos crímenes en las zonas más pobres de Londres que llamaron la atención de las autoridades porque el criminal era alguien muy inteligente, enviaba pistas a Scotland Yard, a los periódicos,
y nunca se supo la identidad del asesino. Y a partir de ahí se ha venido tejiendo toda suerte de especulaciones, de hipótesis, de conjeturas que no han podido, digamos, concretarse en nada y difícilmente se podrán hacer. Algunos investigadores hablan de 5 víctimas canónicas de Jack el Destripador. De acuerdo con esa versión, Jack asesinó 5 personas y luego se evaporó sin dejar rastro. Otros aseguran que hay más de 12 víctimas, que los asesinatos no empezaron en 1888. En fin, hay muchísimas versiones. En lo que sí coinciden es en que todas son prostitutas, ¿verdad? Pero no son las prostitutas como las pudiéramos imaginar hoy en día, ¿no? No son profesionales del intercambio sexual o algo así. Son mujeres de esta época que no tienen posibilidades económicas. Es una sociedad supremamente excluyente con la mujer, machista, misógina, ¿verdad? Y entonces muchas mujeres pierden la tutela de sus maridos, se divorcian, son abandonadas, en fin, y deben deambular por las calles oscuras y mal iluminadas de Londres en busca, pues, de un mendrugo de pan, de algún dinero que les permita pasar la noche en algún lugar o conseguir un trago de licor. Sobra decir que Londres es el epicentro de la primera revolución industrial. Por lo tanto, allí empieza a darse en las primeras empresas, en las primeras industrias, el empleo, digamos, el desempleo es impresionante y la mayoría del empleo pues obviamente es para los hombres, ¿no? Entonces, así como hay prosperidad para algunos, pues hay una enorme miseria para otros. Y el foco de la miseria de esta Londres se llama Whitechapel, una población en el que hay dificultades para alimentarse, hay enormes cantidades de basura, los desechos que arrojan las fábricas no son tratados y están deambulando por ahí, entonces hay una fetidez en el ambiente, una insalubridad que produce cólera, etcétera, etcétera. Ese, digamos, es el concepto de es el contexto, perdón, de esa ciudad que Mario Mendoza llama ciudad gótica. Ahí, en esas calles oscuras y mal iluminadas, aparece Jack the Ripper. Un personaje como Jack el Destripador obviamente es un personaje mítico, ¿no? Que alrededor suyo le han tejido innumerables teorías. Algunos lo catalogan como el criminal más genial que ha tenido la historia de la humanidad, puesto que fue en Londres, justo donde está Scotland Yard, y terminó impune y nadie lo descubrió, y además hacía notas para ridiculizar la policía de Londres. Para Robert Desnos, un escritor y periodista francés, por ejemplo, los crímenes de Jack el Destripador son más de 11. Es decir, él se desprende de la idea esa de las 5 víctimas canónicas que habíamos hablado hace un momento. Y para él, Jack el Destripador sencillamente fue un asesino que surgió en una tarde de copas, porque ocurrió la muerte, un tipo mató a su mujer en una escena de agresividad, celos, etc. Y había 3 hombres bebiendo, y entonces uno de ellos les dijo: yo puedo asegurarles que soy capaz de matar a una mujer en la misma condición, en unas circunstancias semejantes a esta que acaban de matar, y les aseguro que a mí no me descubren. Y entonces, según esa versión de Desnos, ese es el origen de Jack el Destripador. Pero hay otras versiones también igual de jugosas que yo les invito a que comprueben. Antonio Ruiz Vega, un famosísimo escritor español que ha investigado mucho este tema, sostiene que Jack el Destripador hace parte de casi que un acto ceremonial que ocurre en Londres cada cierto tiempo.
nos llama la atención acerca de que en 1666 en Londres hubo un enorme incendio, casi que la ciudad desapareció. En 1777 apareció un asesino, 100 años después, ¿no? Años después apareció un asesino que le llamaron el monstruo de Londres. Y justo en 1888 aparece Jack the Ripper. Entonces, según la versión de Antonio Ruiz, es esa creación de ese asesino hace parte de un acto ceremonial. Otros aseguran, esta versión también es lindísima de averiguar, aseguran que el Jack el Destripador es Sir Arthur Conan Doyle, el famosísimo escritor de novelas policíacas, que a propósito estaba casado con una medium, ¿sí? Su pareja era una medium, una suerte ahí de mujer que se comunicaba con otros planos, una cosa súper interesante. Y hay otra versión de Patricia Cornwell. Patricia Cornwell es una escritora de novela policíaca norteamericana supremamente encantadora, unas novelazas que escribe esta mujer, y ella escribió una no sé cómo llamarlo, no es una novela, es como un ensayo más bien sobre quién puede ser Jack el Destripador. Entonces se basa en las técnicas de criminalística modernas para averiguar el ADN de las cartas que enviaban a Scotland Yard, de las cartas que enviaban a los periódicos de la época, ¿verdad? Y las empieza a comparar con otras cartas de personajes famosos y concluye que Walter Richard Sickert, un pintor impresionista, amigo de Oscar Wilde, etcétera, alguien muy importante del impresionismo inglés, es el verdadero Jack el Destripador. Y en esta obra que se llama Retrato de un asesino, hace el compendio de toda esa investigación. Es una cosa maravillosa que más adelante yo creo que en este canal vamos a darle un espacio a ese libro, porque de verdad es impresionante lo que se sostiene allí. En la historia de Mario Mendoza empiezan a ocurrir unas muertes extrañísimas, con desmembramientos, con cercenamientos, con tajos en la garganta de lado a lado, con cabezas casi desprendiéndose del cuerpo, el corazón fuera del organismo, con cuerpos que les han sacado el intestino, y entonces la policía busca rápidamente la asesoría de Frank Molina. Frank Molina, que es un ávido lector de novela policíaca, entonces Frank Molina los pone en la pista de que el asesino es alguien que pretende imitar la manera en la que Jack el Destripador asesinaba a sus víctimas, ¿verdad? Y entonces eso les permite ir adelantándose a las posibles víctimas de este asesino. Y entonces Bogotá se convierte en Whitechapel, ¿verdad? Y en las zonas más vulnerables de Bogotá, el barrio Santa Fe, una zona de tolerancia donde hay una sordidez impresionante, es allí entonces el escenario en donde se van a ocurrir estos crímenes modernos. Entonces fíjense que es todo un homenaje a Jack the Ripper que hace Mario Mendoza, ¿no? Y evidentemente pueden, digamos, dar pasos para acercarse y descubrir el asesino. Lo que no pueden es evitar que cometa los delitos, porque como hizo Jack, el asesino quedará impune. Otra de las novelas que está introducida en la obra aquelarre Mario Mendoza, pues evidentemente es Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Aura, recordemos que es la historia del profesor Felipe Montero, un profesor que llega a la calle Donceles 815 de la Ciudad de México con el ánimo de traducir unos documentos de la viuda del general Llorente. Esta anciana decrépita le entrega a Felipe Montero estos documentos para que los traduzca del francés, y ella pretende que
hagan ese ejercicio de traducción encerrado en la casa donde ella vive, y que hasta que Felipe acabe con su trabajo no puede salir de la vivienda. Ese es digamos, como el acuerdo al que llegan y por el que empieza a trabajar en esta casa. Felipe no nota los olores pestilentes, los olores a plantas solanáceas, los aromas que no alcanza a distinguir, empiezan a afectarlo psíquicamente. Sí, le dan bebedizos, le dan brebajes, le dan alimentos que empiezan a trastocarle su percepción. Y de repente se encuentra enamorado de la sobrina de la anciana, una mujer hermosa y virgen que se aparece por allí, se llama Aura. Una noche, en un arranque de pasión, terminan haciendo el amor de una manera novedosa para Felipe Montero. Experimenta una sensación de placer que jamás había tenido y entonces se revela el conocimiento y es feliz. Es una cosa maravillosa. Sin embargo, al otro día sale a buscar a Aura por los pasadizos de esta casa y no la encuentra. No aparece por ninguna parte. La anciana también se desapareció, entonces no encuentra otra alternativa que seguir con la traducción de los documentos del general Llorente, quien había sido esposo de la anciana Consuelo. Y bueno, y el hombre sigue ahí y acaba por fin de traducir todos esos mamotretos, y cuando llegan al último folio empieza a ver unas fotografías y descubre algo que lo deja perplejo. En las fotografías que está viendo, descubre que Aura y Consuelo son exactamente la misma persona. Es decir, que él hizo el amor no con Aura, sino con Consuelo, con una anciana decrépita que ni siquiera tiene senos, que sus dientes se han venido cayendo, y etcétera, etcétera. Es una cosa terrible, ¿verdad? Pero hay algo que encuentra allí en esos documentos que lo dejan aún más atónito, y es el hecho de comprobar que él, Felipe Montero, es el mismo general Llorente. Es decir, que los dos han venido viviendo vidas en distintas épocas y que se van a volver a encontrar muy probablemente en tiempos futuros, ¿verdad? Ahí es cuando Felipe Montero descubre que ha estado en un aquelarre, que ha estado en una ceremonia que le han venido dando plantas solanáceas que han hecho que se desdoble, ¿verdad? Que esos bebedizos, esa mezcla de dulcamara, de evónimo, de gordolobo y etcétera, etcétera, han hecho que él se desdoble y ha consumido el vino, un shabati. ¿Recuerdan? El vino que se tomaba en el aquelarre y que hacía que cada quien se desdoblase para encontrarse con la parte femenina o masculina que le habitara. Es decir, el hombre encontraba su parte femenina y con la parte femenina que había creado su psiquis durante toda su vida hacía el amor. Y lo mismo ocurría con las mujeres. Una cosa maravillosa, una cosa magnífica. Es decir, de estas ideas son las que se pegará Freud para plantear toda su teoría del psicoanálisis, ¿verdad? Por eso Freud dirá, creo que es en el libro del poeta y los sueños diurnos, que cuando alguien se encuentra con otra persona y hacen el amor, efectivamente hacen el amor 4 personas, ¿sí? Las 2 mías, o sea, yo y mi parte psíquica, mi parte femenina psíquica, se encuentran con ella y su parte masculina psíquica. O sea que siempre se hace el amor con 4. Es una cosa impresionante. Evidentemente la hechicería es el tema central aquí. Las hechiceras que fueron tan mal vistas en la Edad Media, y cómo Occidente nunca comprendió ese conocimiento y por no comprenderlo lo persiguió, creó todo un discurso de aversión hacia la mujer, de misoginia, de rechazo hacia lo múltiple, hacia lo femenino, hacia lo multicolor, y al contrario impuso un código binario del pecado, del cercenamiento del placer, del aniquilamiento del eros, y para
Y ya lo sabemos por el mismo Freud que quien aniquila Eros produce Tánatos. Permítanme leerles un pequeño fragmento de la obra de Mario Mendoza. Te das cuenta de que la joven está vestida solo con una tela transparente. Tiene los senos muy pequeños, 2 botones con los pezones erguidos que sobresalen por encima de la túnica. Los ojos son muy negros y los labios están húmedos como si acabara de mojarlos en un vaso con agua. Luego percibes que no es así, que no es algo acuoso lo que está en la boca de la joven, sino acaramelado, como si hubiera probado una cucharada de miel. Arriba, en el cielo, el destello de un primer relámpago cruza el firmamento e ilumina el rostro de esta muchacha preciosa que ahora te sonríe, mostrándote sus dientes perfectos. Suena el primer trueno y tú empiezas a sentir una atracción desmedida hacia esta adolescente que te agarra de la mano con una dulzura exquisita. Caminas hasta un corredor y ella te conduce hasta un salón donde ves en los muros imágenes de vírgenes de diferentes tipos y estilos. Hay veladoras por todas partes y el olor a madera te indica que estás dentro del caserón. Quizá en una de sus salas principales todo está en penumbras. Mientras afuera el aguacero arrecia y empiezan a sonar las gotas al chocar contra las tejas de barro, la joven se planta frente a ti y te sonríe con picardía y con maldad. Notas que las luces de las veladoras permiten ver a través de la tela del vestido y tus ojos se quedan inmóviles en la sombra de su sexo. En sus piernas perfectamente torneadas, en esos senos pequeños que parecen estar esperando que tus manos los aprieten con ternura. Es decir, Frank Molina está pasando por un rito de iniciación exactamente igual al que pasó Felipe Montero en Aura. Le dan un brebaje, gracias a ese brebaje que le dan, alucina, se proyectan en su mente imágenes alucinatorias de una mujer hermosa con la que tiene sexo. Pero ese sexo es íntimo, el más íntimo de los sexos, porque es efectuado con la imagen que está dentro de él, con la imagen de mujer ideal que él ha venido construyendo a lo largo de toda su vida. Y eso crea un caos en su mente que de por sí es una mente de bipolar. La prosa de Mario Mendoza es veloz, es vertiginosa, te va envolviendo, casi como si a través de ella a ti también te están dando solanáceas, te están dando brebajes y te va jalando, te va arrastrando a otro universo. Mario Mendoza es un escritor súper consolidado, desde los años 90 y tantos viene produciendo libros de manera constante, se ha logrado ganar el reconocimiento sobre todo de la gente más joven, es decir, es innegable que ha ayudado a crear un tipo de lector crítico, eso es inobjetable y hay que aplaudírselo. Sin embargo, creo que también es un escritor que causa alguna resistencia porque como que repite los tópicos, recurre mucho en ellos y en algunas ocasiones sus problemáticas pueden parecer manidas, ¿no? Esta novela, por ejemplo, se me parece mucho a Satanás, aquella novela que escribió para el año 2002 y que le dio fama internacional. Recuerdan que Satanás cuenta la historia de la masacre de Poceto que efectuó Campo Elías Delgado, aquel ex marine de los Estados Unidos que tenía su mente, digamos, afectada por la guerra de Vietnam y asesina, creo, a 29 personas en diciembre del 86 en este famoso restaurante. Bueno, pues acá y en esa novela hay un sacerdote que efectúa exorcismos, hay gente endemoniada, hay espíritus que poseen personas, y es decir, hay demasiadas semejanzas. También hay 3 narradores que al final se juntan, ¿verdad? Hay 4 personajes, es decir, hay
reiteración de lugares que quizá hay y hace que algunos lectores se resistan a leerlo. No obstante, creo que Mario es contundente con sus críticas a la sociedad, es contundente con criticar esta sociedad misógina, excluyente de la mujer, excluyente de los marginados y nos invita todo el tiempo a asumir esta sociedad caótica en la que vivimos. Entonces, pues nada, pues es súper invitados a que lean Aquelarre de Mario Mendoza. Si no son lectores habituales de Mario Mendoza, es una estupenda novela, es una novela muy bien lograda y les va a encantar. Y si son lectores habituales de Mario Mendoza, pues me parece que con ella van a reforzar la prosa que ha venido construyendo Mario Mendoza, que obviamente en esta novela me parece mucho más sólida. Bueno, sin más, quisiera desearles lo mejor, los mejores vientos a su costado. La siguiente semana nos veremos por acá con un libro más, otra de las grandes producciones de la cultura humana y universal. Cuídense muchísimo, abrazos para todos y para todas.